Estamos con la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, a propósito del intento que se quiere hacer de criminalizar el periodismo peruano, el periodismo de investigación, usando las declaraciones ante la Fiscalía, ante el fiscal Reinaldo Avia, del filósofo de Jaime Villanueva, que en suma, digamos, en la mayoría de los ataques se dan contra el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, buscándose que todas las investigaciones que se han hecho en el caso Lava Jato contra expresidentes y otras autoridades se caigan. Buenas noches, Zuliana, ¿cómo estás? ¿Y qué opinas de este último ataque a cargo de Willax contra el periodismo de investigación? Muy buenas noches, Paola, Nérida, un gusto estar en contacto. Y bueno, se confirma algo que desde la Asociación Nacional de Periodistas venimos denunciando hace algún tiempo. Hemos escalado a una nueva etapa de ataques a periodistas. En el Perú siempre han habido campañas de difamación, por supuesto. ¿Cómo no recordar ahora que citaban al señor Fujimori, la época en la que se editaban estos pasquines de la prensa amarilla? Tú recordarás, Paola, que había una publicación que se llamaba La República, que básicamente iba a bombardear al entonces director del diario La República, Gustavo Momellona. Pero ahora estamos en un nuevo momento, ¿no? Y ya podemos decir oficialmente que estamos en una nueva etapa, porque ya no se busca atacar a los periodistas llevándolos a un tribunal por difamación, porque se han dado cuenta de que los temas de difamación generan siempre solidaridad desde casi todos los lados, el tener un periodista en tribunales en razón de su trabajo periodístico. Ahora no, ahora empiezan a concretar algo que ensayaron justamente contigo, con Pedro Salinas, con Daniel Llovera, que era ver cómo pretender involucrar a los periodistas en otro tipo de delitos que rompan la solidaridad, ¿no? Que generen dudas en la ciudadanía. Esa es su pretensión, ¿no? Más allá que lo consigan, que es otra cosa, pero apuntan a eso, ¿no? A que uno diga, no, pero esto no tiene que ver con su actividad periodística. Y es la misma fórmula que están utilizando hoy con Gustavo Gorriti, ¿no? Un nivel, Paola, de satanización de relaciones con las fuentes que es risible, ¿no? O sea, como los periodistas tienen fuentes en todos lados, tenemos fuentes en todos lados. Yo no conozco periodista que cubra política o que más si cubre sección judicial, que no haya conversado, que no tenga contacto con algún operador del sistema de justicia. Los periodistas cultivamos fuentes y luego aplicamos métodos del trabajo periodístico, contrastamos lo que nos dicen, asumimos todo el rigor de la técnica periodística y la información que conseguimos, valoramos el tema del interés público y publicamos, ¿no? O sea, eso es tan antiguo como el periodismo mismo. Entonces, llegar al nivel de satanización de una práctica que es natural en una actividad como la nuestra y sumarle el cargamontón y la arremetida que estamos viendo en el caso de IDL Reporteros de manera puntual de Gustavo, nos lleva a confirmar de que ya escalamos esa etapa, ¿no? En la que yo ya no te voy a denunciar por difamación porque no me funciona, porque luego de todas las reacciones que hay termina pasando lo que pasó con Acuña y Christopher Acosta, que al final tienen que desistir de la querella porque se dan cuenta que la van a perder, ¿no? El 80% de periodistas que son llevados por difamación son absueltos. Entonces ahora, pasado el globo de ensayo, que lo hicieron con el caso Sodalicio y ustedes, ahora remeten ya oficializando esta nueva etapa con esta nueva modalidad. Y ojo, es el caso de Gustavo Gorriti y probablemente es el más visible por el nivel de arremetida y cargamontón, pero no olvidemos lo que se denunció, Paola, en diciembre del año pasado. O sea, en diciembre del año pasado, Paola, Nérida, Juan Carlos Tafur y César Romero fueron víctimas de videovigilancia porque estaban siendo investigados, subrayo, por pertenencia a una organización criminal, ¿no? O sea, se comprueba que estamos en esa nueva etapa y es cuando tenemos que tener respuestas distintas desde el periodismo y la solidaridad.
Sí, Zuliana, justamente esta forma en la que señalas, esta nueva modalidad, esta estrategia que vienen atacando contra los periodistas, involucra ahora un plano judicial. No es que, como lo decías, no es que te voy a querellar, no es que te voy a acusar, sino te involucro y te pongo dentro del bolsón de todos estos elementos negativos a los cuales justamente Gustavo Gorriti ha estado investigando, no solo con una investigación, sino con una serie de investigaciones evidenciando actos de corrupción. Entonces, si no está fuera de evidenciando los actos de corrupción, entonces lo metemos al bolsón de la corrupción, porque así lo están haciendo ver. Exacto. Y una de las cosas... Sí, no, lo que están haciendo con Gustavo no tiene precedentes. Sí, Paola. No, sigue, por favor, sigue. No, lo que decíamos... Sí, no, decía que no tiene precedentes, ¿no? O sea, es terrible que además en esto que Reporteros ha denominado muy bien el método Willax, que recordarás, Paola, que lo hemos venido ya analizando hace mucho tiempo con el propio caso Sodalicio, ¿no? A nosotros mismos nos ha tocado en su momento de ser por acciones propias de defensa de la libertad de expresión, de estas campañas de empapelamiento, estigmatización, y ya el método lo conocemos, ¿no? La nota sale en Willax, a los 5 minutos la rebota Expreso, luego viene a PBO, de ahí viene a La Abeja, de ahí se cuela en otro portal de la misma naturaleza. Esa maquinaria absolutamente sincronizada, y este fin de semana coincidía en un panel con el colega César Romero, y él mismo hacía el mea culpa, ¿no? Decía, a algunos periodistas nos faltó reaccionar a tiempo cuando pasó esto con el Sodalicio. Él mismo lo dijo, ¿no? O sea, fue el globo de ensayo, lo hicieron, no reaccionamos a tiempo y esto escaló, ¿no? Y ahora estamos como estamos y nos toca responder de manera firme. Claro, fuimos Pedro Salinas y yo fuimos los cuyes de ensayo para lo que iba a venir, porque a Pedro allanaron su casa en Mala en enero del 2022, el fiscal Reinaldo Avia, que es un nombre que tenemos que recordar, la asistente de Reinaldo Avia, Marta Salinas, trabajaba con él, y no es casualidad que Reinaldo Avia haya decretado este allanamiento y Marta Salinas haya abierto una investigación, en contra mía en 4 días de enriquecimiento ilícito. Y ahora Reinaldo Avia es el que dirige los interrogatorios a Jaime Villanueva y supuestamente lo más importante en ese interrogatorio era la fiscal Patricia Benavides, la fiscal suspendida, y todo tuvo que ver con Gustavo Gorriti, con quienes hablaba, con quienes se reunía, qué comía, qué hacía Romina Mela, ambos de IDL Reporteros. Y a mí lo preocupante es que están criminalizando el método del periodismo de investigación al decir que se reunieron con ellos y ya todo está mal. Y todo lo que hacemos los periodistas de investigación es hablar con las fuentes, conversar con las fuentes, y eso no puede ser criminalizado. Y allí tenemos que poner un freno. Porque, me preocupa mucho que ayer, por ejemplo, salió en El Comercio, en una matriz que hizo Martín Hidalgo, Gustavo Gorriti como si estuviera en el bolsón de los acusados. Tenemos la imagen, Angie, donde pedían que él había cometido, entre comillas, 4 supuestos delitos. Y allí sí me preocupó porque El Comercio no debería estar pidiendo que criminalicen la labor periodística, porque sabemos en carne propia lo que es ir a una fiscalía, lo que es que tu familia esté sometida a una atención que no deberías someterte por tu trabajo periodístico. Y eso lo pidió El Comercio. Y no sé si está la imagen, Angie. Creo que la tienes a la mano. Gracias. Donde se pide, como se le pone ahí, como si él estuviera parte de una organización criminal. Allí yo creo que, Zuliana, estamos pasando una línea que nadie se está dando cuenta que puede caernos a todos, ¿no es cierto? Si uno pone abajo, por ejemplo, ahí sale la foto de Gustavo Gorriti, si pueden agrandar la imagen. Si uno agranda la imagen, se ve a Gustavo Gorriti y se pone ahí 4 delitos que hubiera cometido, como si él fuera uno más de como si él fuera funcionario público, como si él hubiera dispuesto presupuesto, como si él fuera alguien más de una investigación. Y eso sí es grave. Y es grave y preocupa, porque ahora sí Willax va a decir, no, yo no estoy solo, ¿no es cierto? Ahí está Gustavo Gorriti, como si él fuera un funcionario, y él es director de IDL Reporteros, Premio María Murz Cabot, Premio Fundación Gao,
Premio Rey de España, o sea, y no solo por eso, sino porque es un referente del periodismo de investigación que trabajó con un equipo que armó a periodistas de Venezuela, Brasil, Colombia, para el caso Lavajato. De hecho, toda la información que recibió no es porque uno hable de unas fuentes y menos de otras fuentes, fue de Brasil. O sea, digamos, si queremos hablar de periodismo de investigación en serio, todo vino de Brasil. La mayor información vino de Brasil y cuando llegó, ahora sí ya puede irse la imagen, cuando llegó la información, el aumentar Keiko 500 Eufacer visita y la referencia a Alan García, en un principio fue negada por tanto el partido Becerril, Héctor Becerril, el congresista, y por el partido aprista. Fue negada y decían miento como Gorriti. Y luego Marcelo Odebrecht lo confirma. Entonces, ¿quieren que olvidemos lo que pasó? ¿Quieren que no nos acordemos de esto? O sea, es realmente muy, no sé, Sí. me indigna mucho, porque además de todo, de nuevo buscan criminalizar periodistas sabiendo lo que significa y sabiendo que ustedes, como parte de la ANP, el trabajo que implica. Sí, es indignante, Paola, y la escuchaba el mismo nivel de indignación este fin de semana Óscar Medrano, que trabajó tantos años con Gorriti, y decía, estoy realmente indignado, ¿no? Porque atacan a un hombre honesto, que ha demostrado eso. Tú sabes que dolió mucho al momento que desde la ANP nos pronunciábamos en ocasión de los 14 años de IDL Reporteros. Y una de las frases que utilizamos en el Twitter para saludar el trabajo de uno de los más brillantes equipos de investigación de este país fue que daban cátedra en periodismo. No te puedes imaginar, Paola, lo que terminó doliendo en redes la palabra cátedra, ¿no? Y es lo que hace el equipo de IDL Reporteros. No viene de ahora, el ataque ha ido escalando. Recordemos lo que pasó en el 2018, desde fundamentalmente IDL Reporteros y otras canteras periodísticas, pero fundamentalmente desde IDL, se reveló el más grande caso de corrupción del sistema de justicia en el país, los CNM Audios. ¿Cuál fue la respuesta? Intentar un allanamiento para decomisar los audios, para criminalizar nuevamente a las fuentes, para criminalizar el método periodístico. Lo que pasa es que tanto Gustavo Gorriti como el equipo periodístico y los periodistas de investigación saben sus derechos, ¿no? Uno como periodista sabe que el secreto profesional está absolutamente blindado en este país, por más que la clase política pretenda desde todas las vías cercenar el tema del secreto profesional. Ni un fiscal ni un juez te pueden obligar a revelar la identidad de tu fuente. En eso no solo está la Constitución, hay fallos del mismo Tribunal Constitucional, pero la obsesión de la clase política, de la clase corrupta en este país es ir a las fuentes de los periodistas, saber quién da la información, porque en el momento que tú pones en riesgo las fuentes de los periodistas, pones en riesgo el periodismo, debilitas el periodismo. No hay periodismo sin fuentes, ¿no? Entonces, en ese camino es el que apuntan temas como videovigilancia, temas como el desprestigio. Para nosotros, y de hecho ayer recibió muchas críticas esta nota del diario El Comercio, porque como periodistas, y aquí no estoy hablando de un tema corporativista, Paola, porque así como uno también tiene que levantar la voz cuando hay mala praxis en el sector, y creo que desde la ANP los hechos hablan por nosotros, ¿no? Nosotros, cada vez que ha habido que levantar la voz porque este medio de comunicación no ha cumplido con su deber periodístico, lo hemos hecho. Cuando hemos tenido que levantar la voz para decir que tal empresa periodística ha despedido arbitrariamente colegas, lo hemos hecho, ¿no? Porque eso no es una defensa corporativista, es una defensa de principios. Y en este país no defendemos los derechos y las libertades, venga la arremetida desde el poder político, desde las mafias, desde los poderes fácticos, o a veces desde los dueños de comunicación, que también vienen las líneas editoriales, a veces también terminan cercenando temas de libertad de expresión. Hay que decirlo, porque esa defensa de derechos y libertades es lo que mantiene en pie el periodismo, y en países como el nuestro, donde hay un vaciamiento institucional, la prensa, con todos sus bemoles, es la institución que queda de pie, ¿no? Entonces toca saber responder. A mí lo que más me preocupa es que estas campañas consiguen propósitos, Paola, mínimos, pero lo consiguen, ¿no?
el foco, bien lo decías tú, el foco, se han leído las declaraciones de Villanueva, la parte en la que menciona a Gorriti comparado a las otras páginas donde menciona a otros actores políticos es bastante desproporcional, pero ¿dónde están puestos los focos? En el caso Gorriti, ¿quién está hablando de la señora Moyano? ¿Quién está hablando de otros actores políticos? Distraen la atención de la ciudadanía y por eso esa actuación concertada hacia uno de los lados para desviar la atención de otros actores. Y guardando todas las distancias del mundo, Paola, porque creo que hasta comparar situaciones puede llegar a ser un agravio. Sí, pero Zuliana. Decíamos, sí, Nelia, No, pero sí, termina, decíamos sí. con algunos colegas de que así como ahora satanizan, de que Gorriti, mañana, tarde y noche, de por qué habló con determinados operadores de justicia. Y yo me pregunto por qué no satanizaron de la misma forma las visitas del señor Batters a la fiscal de la Nación, ¿no? Porque no teníamos ese caso mañana, tarde y noche y era con fines absolutamente subalternos, pero eso demuestra de que la maquinaria está absolutamente aceitada a lo que quiere conseguir, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de satanizaciones, esto les parece un horror, que ya digo, es la actividad, la naturaleza propia del periodismo, es tu contacto con fuentes, pero no les parece o pasan por agua tibia las famosas visitas de las que también se tuvo conocimiento de este señor Batters a la fiscal de la Nación. Sí, Zuliana, justamente iba a acotar de que esta satanización, si bien es cierto, la primera narrativa que se decía Paola, Zuliana, contra Gustavo Gorriti era el periodista que está coludido con los terroristas en un determinado momento. Ahora no funcionó esa estrategia, entonces pasan al tema legal. Pero lo que sí es aún más penoso, lo decías hace un instante, ¿qué pasa con los demás colegas, con los demás medios de comunicación que están dejando, que están naturalizando este tipo de satanización contra el ejercicio periodístico? Si en esta oportunidad, en un momento, el cuide ensayo fue Paola, fue Pedro, ahora es Gorriti, mañana ¿quién? Y va a ser casi normal la acción contra el ejercicio periodístico, ¿o qué tiene que pasar para ponerle un estate quieto a este tema? Porque se naturalizan, Nelia, se naturalizan estas actuaciones, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? No les funcionan las querellas te generan solidaridad absoluta. Si te denuncio por otro tipo de delitos, pertenencia a una organización criminal, lavado de activos, cohecho, ¿qué consigue? De que vayas a unos colegas o vayas a algunas instituciones y digas, oye, tenemos que pronunciarnos sobre este tema, este caso es grave, y te digan, oye, no, mejor que termine la investigación. Y dices, pero ¿por qué siembran dudas, no? ¿Por qué han tocado esa tecla? Pues han tocado esa tecla que no solo está pasando en Lima, nosotros ya tenemos casos detectados en Moyobamba, detectados en el norte del país, donde a los periodistas empiezan a abrírseles investigaciones por otros delitos que aparentemente, subrayo, no tendrían que ver con la actividad periodística, ¿no? Entonces, recuerdo mucho a Graciela Tiburcio, investigada por delitos informáticos, ¿no? Por haber denunciado, tildado ahí listado una serie de denuncias que habían contra un candidato al Congreso de la República. Entonces se dan cuenta que eso les funciona. Y si ustedes me preguntan, ¿funciona? Yo te pongo notas como las que a ustedes acaban de mostrar en pantalla. Claro que funcionan, porque en ese llamado yo voy a mostrar todo lo que está pasando, no nos damos cuenta que queriendo o sin querer estamos sumándonos a esa orquestación que termina criminalizando actividad periodística. Si en este país vamos a pensar que un periodista no tiene fuentes, que un periodista no puede hablar con un operador de justicia, que un periodista no puede hablar con un político, que un periodista, yo he visto investigaciones de colegas que merecen todo mi respeto, como el diario El Faro en El Salvador, que tenían como fuentes a gente de la Mara Salvatrucha, ¿no? Y que les daba información y que con eso hacían denuncias
que eran vitales para demostrar las falencias en el sistema de justicia en el país. Uno tiene fuentes, ¿no? Y si un periodista va a ser criminalizado por tener fuentes, ¿en qué democracia estamos, no? O sea, o lo que queremos es liquidar el periodismo, porque si lo que queremos es liquidar el periodismo, van en el camino correcto, y si nosotros no sabemos reaccionar, caemos por ingenuidad en el tinglado que se montan, estamos yendo a un debilitamiento absoluto del periodismo. Si este pulseo contra el equipo de IDL Reporteros, que lo ha dicho el propio Gustavo, lo hemos dicho nosotros, esta no es la defensa de una persona, es la defensa del periodismo de investigación, es la defensa de un sector, ¿no?, del periodismo, de una práctica que no solo le hace bien, que es absolutamente necesaria para la democracia. Si nosotros debilitamos eso, dejamos la cancha libre para que las redes mafiosas de este país hagan lo que les dé la gana. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, estuvo en Nativa Fondo. Para cerrar, por favor, tenemos la caricatura de hoy de Carlín, donde sale Reinaldo Avia con Jaime Villanueva. Muchas gracias, Zuliana, y hasta la próxima.